Listo, Laura. Bueno, entonces hoy sí están varios conectados. La vez pasada la lluvia no nos dejó trabajar, eh, pues solo con algunos, con poquitas personas. Ya vivo conectada aquí a 14 personas. Esperemos que más tardecito se nos conecten el resto. Vamos a ver quién está por acá. Lina, Aquí estoy, profe, presente. Yailin. Ok. Presente. Ok. Yailin Alvear, bueno, Darlis Arzuza, Presente. Luz Collazo, no se ha conectado Luz, Saray de la Rosa, no ha llegado Saray. Bueno, Yulaikis García, Presente, profe. Yulaikis, Acela González, Presente, profe. bueno, ya por ahí vi que Saray escribió el chat. Acela, Andrea Herrera, no ha llegado Andrea, Nicole Londoño, Presente, señor. Laura Lora, Presente, profe. Jaifra Mercado, no ha llegado Jaifra. Julie Moreno, Presente, profe. Keila Ochoa, Presente. Yairi Socarrás, Presente, profe. Jessica Torres, Jessica, no ha llegado Jessica, Jessica Vides, no ha llegado y Yuleidis Vides, Presente. Presente, profe. Jessica Torres. Vamos a ver, listo. Bueno, falta Andrea Herrera, Jaifra y Jessica Vides. Entonces, si llegan, ahí estaremos pendientes. Bueno, entonces la vez pasada no llegamos a un acuerdo en cuanto a los tiempos de las exposiciones, pero la idea es que cada grupo, bueno, ya hoy les respetaré el tiempo de las personas que van a exponer hoy porque no llegamos a acuerdos la semana pasada, pero la idea es que cada grupo tenga un tiempo máximo de 35 minutos para que podamos desarrollar el resto de la clase. Recuerden que la idea tampoco es trabajar las 2 horas acá de manera sincrónica, sino darles un espacio para la práctica ya de manera asincrónica. Bueno, entonces, si ya el grupo está preparado, Jaifra, ya había Jaifra por acá. Si ya el grupo está preparado, adelante para que nos dé de tiempo. Buenos Sí, días, ¿me Jaifra, escuchan? Ok, estaba probando el tranquila. sonido. Bueno, ahí mientras que el grupo se termina de alistar, voy como dando ciertas orientaciones. Me avisa el grupo cuando ya esté listo para yo suspender. Bueno, nosotros tenemos otra actividad para fin de corte, el primer corte. Entonces voy a ir como dando algunas orientaciones para que puedan ir adelantando. Nosotros, bueno, ya tenemos una nota que es la de la semana
de la inclusión, que ya en estos días les envío la retroalimentación de sus trabajos. Ya los estoy revisando y no sé si son impresiones mías, pero hacen falta como algunos trabajos. Entonces, si alguien falta por entregar, por favor me escribe al WhatsApp. Esa sería la primera nota. La segunda serían las exposiciones. Hay otra nota que corresponde a un trabajo que les voy a asignar ahora para el mes de diciembre y el cual corresponde a la elaboración de una cartilla de manera didáctica. Recuerden que acá una de las ventajas que trabajamos cuando estábamos recordando esos conceptos de estenografía es que no hay material no hay material accesible para la estenografía. Entonces la idea es que según la estenografía que realicemos en este mes de noviembre, en el mes de diciembre ustedes elaboren una cartilla. Esa cartilla referente a estenografía y de manera didáctica. Entonces ahí ustedes si quieren, no sé, trabajar a través de oración, de palabras, oraciones, cuentos, una canción, la dinámica que ustedes quieran utilizar en esa cartilla. Pero tiene que estar es en estenografía. Entonces utilizando los vocablos que hemos trabajado y hoy vamos a trabajar un tema nuevo, entonces para que eso también lo incorporen en esa parte de la cartilla. Se va a hacer de manera grupal con el mismo número de participantes de la exposición, entonces aquí ya se los dejo como a ya según su comodidad, si se quieren quedar con el mismo grupo de exposición o si quieren formar otro grupo, pero manteniendo como ese número de participantes. Bueno, acá ya veo que ya están. Y la fecha, profe, disculpe, ¿y la fecha sería exactamente para cuándo? Bueno, acá, según el calendario, Profe, se salió. Hola chicas, una pregunta, ¿se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Ok, gracias. Creo que la profesora se le cayó el internet. hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí la escuchamos. Si había perdido la conectividad, eh, la tengo inestable desde que, pues, la lluvia de la semana pasada, entonces les pido disculpas. Bueno, ya me conecté desde los datos, así que no creo que vaya a tener nuevamente el inconveniente. No sé si me lograron escuchar la fecha. No, no le logramos escuchar. Ok, bueno, la fecha de la entrega de la cartilla sería para el 12 de diciembre, el segundo sábado de diciembre. Y en la cartilla vamos a trabajar la parte de estenografía braille en lo que corresponde a los vocablos, incluyendo el tema que vamos a dar en el día de hoy, que serían vocablos derivados y el uso del punto 5. Les decía que en cuanto a la dinámica de la cartilla, ya es según su creatividad. Si lo van a trabajar por palabras, frases, canciones, cuentos, ahí como ustedes decidan trabajarlo.
de manera grupal. Se va a trabajar si ustedes quieren con el mismo grupo de las exposiciones o si quieren cambiar de grupo, ahí como a ustedes se les sea más cómodo para reunirse. Y según su afinidad, no sé, ya ahí sí es decisión de ustedes. ¿Alguna pregunta con respecto a la cartilla? No, profe, listo, gracias. Bueno, listo. Bueno, ahora sí. Tengo una cartilla de cuántas hojas más o menos. Es que no les quiero como que limitar ni les quiero porque igual es de manera creativa. Entonces ahí ustedes buscan como la estrategia y la idea es como ir rompiendo esa barrera que existe en no se enseña escenografía porque no hay material y los profesionales muchas veces no lo dominan bien. Entonces vamos a ir rompiendo esa barrera y ahí se los dejo de manera libre. Entonces, como son muchos vocablos, hay muchas actividades, no lo voy a limitar. O sea, señor, la cartilla es como hacer un cuento, ¿verdad? Bueno, la cartilla corresponde a la aplicación de lo que hemos trabajado hasta el momento de manera lúdica. Es decir, nosotros vamos a crear un material a través de la cartilla de cómo yo puedo trabajar la estenografía braille con personas con discapacidad visual. Entonces, ustedes ahí van viendo como actividades prácticas para esa enseñanza de la estenografía. Entonces ahí ustedes pueden ir pensando, seleccionando actividades de cómo comenzarían a trabajar esa estenografía y según el avance, cómo pueden ir incorporando actividades. Listo, no hay más preguntas. Bueno, entonces, si les van surgiendo algunas dudas, preguntas, me las comentan ahora que termine el grupo. Entonces, adelante, le doy la palabra al primer grupo. Buenos días, profe. Buenos Buenos días a días. todas las compañeras. Bueno, nuestro grupo está conformado por Lina Altamiranda, Laura Lora, Yaifra, Yuli, Keila Ochoa y Yuleidy Vides. Nosotros vamos a hablar sobre el capítulo 12, que tiene como título El maestro y sus competencias en la enseñanza braille. Bueno, ¿qué se entiende por competencias? Según la definición de la OCDE en 2002, competencia es la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo las tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales, y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Las competencias docentes implican la interrelación entre la formación teórica y la formación aplicable de lo entendido, de lo aprendido. Este conjunto de recursos lo adquieren o sea, se adquieren en sentido cuando se colocan en práctica, al igual que el contexto en los que se aplica y en los determinados por la eficacia del aprendizaje de los estudiantes. Las competencias docentes se irán manifestando y se irán construyendo a lo largo de toda la carrera profesional. También a partir del contexto, de las circunstancias, de la evolución y de su formación continua, junto con el conocimiento que da la experiencia. El concepto de competencia surge junto con la necesidad surge a partir de la necesidad de valorar no solo el conjunto de conocimientos que ya hemos apropiado,
sino también junto con el conjunto de las habilidades y destrezas, es decir, el saber hacer, que son desarrolladas por nosotros como docentes, sino de apreciar la capacidad de emplearlas para resolver situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el mundo. Implica también una mirada a las condiciones del estudiante y la disposición con las que él actúa. Es decir, implica el componente actitudinal y valorativo que incide sobre los resultados. Las competencias son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, pues no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo, como debe ser el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la concepción curricular, la didáctica y el tipo de estrategias a implementar. Al contrario, estas competencias son un enfoque porque solo se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia como el aprendizaje y la evaluación, como son algunos, la integración, como son algunos, sí, la integración de los conocimientos, los procesos cognitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas. También la construcción de los programas de formación acorde a los requerimientos disciplinares, investigativos y profesionales, sociales, ambientales y laborales. También la orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todo el proceso. Estas competencias docentes son el conjunto de conocimientos, de habilidades, de actitudes y valores necesarios para realizar una docencia de calidad. Esto es lo que han de saber y saber hacer los profesores para abordar de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea. Su rol vendrá enmarcado en un modelo sistemático e interdisciplinar, donde la docencia, la investigación, tu saber hacer y querer hacer conformarán la acción educativa. Bueno, chicos, entonces en esta parte pasamos a la etapa de competencias de los maestros de apoyo en los primeros años del niño con discapacidad visual. Como sabemos, nosotros desde un trabajo en equipo, los profesionales intervienen en los niños desde el nacimiento hasta los 6 años. Todo ello tratando de dar una respuesta organizativa en diferentes aspectos del desarrollo evolutivo del niño. Todo con el objetivo de garantizar la respuesta a aquellas necesidades particulares del niño, haciendo parte o partícipe de eso a la familia y a su entorno. Es por eso que las competencias del docente respecto a esta primera etapa de atención temprana nos permite conocer los pasos del desarrollo evolutivo, porque para ello tenemos que estar preparados. ¿Por qué o por cada etapa o las características de cada etapa en las que va pasando el bebé ciego? Y es aquí donde nosotros debemos transmitirlo a las personas que están o que se encargan del cuidado, para que ellas sepan interpretar las primeras señales e intervenir en las primeras adaptaciones de forma espontánea para que el bebé realice su proceso asertivamente, adecuadamente. ¿Y cómo nosotros podemos identificar eso? Mediante las señales de alarma que debemos de tener en cuenta. Entonces, primero es conocer los pasos del desarrollo evolutivo que va pasando el bebé ciego. Y segundo es interpretar esas señales de alarma que se van dando en la medida de que el niño se va desenvolviendo.
Entonces, empezamos con una primera parte que empieza desde la percepción auditiva, es decir, cuando el niño empieza a girar la cabeza en sentido contrario a la fuente sonora. Esto no lo debemos de interpretar como un rechazo a la interacción, sino por el contrario, respuesta ante este estímulo, deseo de ella y deseo de querer conocer hacia dónde se dirige o hacia dónde se encuentra dicho sonido. Y esto es una conducta adaptativa súper importante. Por lo tanto, debemos desde la edad temprana estimular esa percepción auditiva para que se vaya desarrollando de una forma idónea. Percepción táctil. Las manos del niño se especializan en tener contacto con la madre, que es su apoyo directo en los primeros años de vida, y que le proporcionan calor, suavidad, afecto, y también es fuente de comunicación y de sensaciones placenteras. Este vínculo con la madre inicia la exploración activa y es uno de los factores indispensables para satisfacer la necesidad del niño, para identificar el papel colaborativo entre la familia y los profesionales. Y nosotros tenemos que saber transmitirle a los padres que esta etapa es sumamente importante porque se estará desarrollando el inicio de la construcción de los conceptos de cómo el niño experimenta el mundo. Luego de ello, anterior por favor. Luego de ello, pasamos al cuerpo del bebé ciego. Este le permite interaccionar con el mundo, como ya lo veníamos diciendo. Las sensaciones son sumamente importantes porque aportan la información sobre el mundo real. Una buena mediación de estas va desde algo tan simple como la boca del bebé, que durante este tiempo es una de las principales fuentes del conocimiento. El movimiento es sumamente clave para el desarrollo cognitivo y afectivo y social. Y logran los niños ciegos lograr una orientación y movilidad y la inclusión en diferentes contextos. Siguiente. Bueno, las habilidades socioafectivas son sumamente importantes. El vínculo que se genera primeramente entre la familia y el niño, las sensaciones y el estímulo que la familia les presente ante las diferentes situaciones a lo largo de su desarrollo evolutivo, y que la familia se encuentre comprometida con mediar esos estímulos ante el estudiante es sumamente importante en esta primera etapa, ya que el niño se va a sentir acompañado. Siguiente. Ok. Bueno, es claro que en todos estos procesos el niño está acompañado de la familia, ya que es su primera etapa y el docente debe ser capaz primero de identificar, después de comprender, de sentir empatía ante ese sentimiento de frustración y culpabilidad que por lo general se da por la negación de los padres que pueden experimentar ante la pérdida de pues el hijo ideal, entre comillas, que esperaba. Entonces nosotros tenemos que dar un tiempo de orientación, tenemos que ser comprensivos y tenemos que brindar la información idónea que facilite la adaptación ante estos tipos de situaciones, para que haya ese proceso de adaptación. Entonces debemos tener en cuenta que también en esta etapa el niño se conduzca a una nueva adquisición y además
que como el niño va adquiriendo esas nuevas adquisiciones, también tenemos que tener presente que se evidenciarán nuevas crisis, pero que se podrán ir superando gracias a la intervención idónea de los profesionales y pues a las propias conductas gratificantes que el niño va a descubrir en la medida en que va siguiendo el proceso. Por ejemplo, cuando el niño comienza la alfabetización, se determina el sistema braille para ese niño. Entonces, él tiene que entrar en el proceso de alfabetización, empieza a tener contacto con los códigos respectivamente, y luego empieza a hacer ese proceso lectoescritor que va de menor a mayor medida. Y cuando él empieza a ver esos avances, a reconocer las letras, a escribirlas y a relacionarse o a ir al mismo ritmo que sus compañeros, estas nuevas experiencias van a presentarle a él una gran motivación en el aula que nosotros debemos de aprovechar. Estos avances le van a permitir a él que él tenga interés en querer seguir aprendiendo y además que empiece a descubrir algo que le satisface, porque lo va a ayudar en la comunicación. Entonces, esto comprueba que estos avances que tiene con sus compañeros podrán reflejarse al percibir el mundo y este mundo le va a resultar accesible. Entonces, ya teniendo en cuenta estos factores, los objetivos generales que el maestro de apoyo del niño y equipo específico deben trabajar de los 0 a 6 años con su familia son: uno de estos es la vinculación del niño con sus figuras de apego, en este caso la familia, cuidadores, compañeros y también con pues la persona que interviene pedagógicamente en el momento en que entra. Favorecer la comunicación de padre e hijo. Desde esa edad temprana, generar esos medios de vínculo, de sensaciones, de que el niño se sienta apoyado, de que se sienta acompañado. Tercero, favorecer la evolución del niño en las diferentes áreas del desarrollo, despertando su interés en conocer el mundo y relacionarse con los demás. Todo esto se hace posible mediando la independencia y la individualización dentro de lo que le permita su edad. Entonces, esta parte es sumamente importante, no se nos debe de escapar no se nos puede escapar ninguna parte del proceso evolutivo, porque tenemos que dar una estimulación constante. El proceso debe ser continuo, por eso empieza desde los 0 a los 6 años y sigue hasta que ya el niño pueda obtener esa independencia en una edad ya correspondiente a la etapa. ¿Ok? Favorecer la incorporación del niño en otros ámbitos sociales como la escuela. Es sumamente importante porque le brinda al estudiante de que pueda hacer esos vínculos comunicativos y ente activa de una sociedad. Más adelante. Principales competencias de los maestros en esta etapa. Siguiente. En la etapa de educación infantil. Entonces, como ya vimos lo anterior, esto se complementa con las competencias que los maestros tienen que tener. Existen distintos aspectos especiales de dificultad que nosotros tenemos como maestros tenemos que tener en cuenta, los cuales comienzan con la relación de aquello que le vamos a enseñar, que tiene que ver con la vista o aprendizajes que son esencialmente visuales. Ahí vamos a encontrar limitantes que tenemos que tener presente. También los relacionados con el lenguaje que se está desarrollando. Además de que se dan numerosos momentos de actividad poco estructuradas, pero que nosotros debemos de fomentar para que puedan
O sea, en estas actividades poco estructuradas podemos encontrar también el interés del estudiante. Entonces también tenemos que ser observativos. Las actividades de cuidado personal, autonomía, juego, que son ahora prioritarias. En esta etapa también vamos a encontrar bastantes limitantes y tenemos que estar atentos para que no lleguen o para mediar estrategias para poder superar estas etapas. Las normas sociales cuando se incorporan. Y por supuesto, y de mayor importancia para el objetivo, favorecer la alfabetización que se inicie en el aprendizaje formal de la lectura y la escritura. Uno de nuestros más grandes retos y que al llegar a ese proceso se deben de haber pasado los limitantes anteriores y se debe haber hecho la estimulación adecuada, la motivación adecuada para que este proceso se dé de mejor forma. Y cabe aclarar que en todos esos limitantes que podríamos encontrar en esta etapa y que debemos de superar porque son nuestras competencias como docentes, el adulto aparece como mediador para que el estudiante se acerque al mundo exterior. Entonces, se entenderá de forma prioritaria el desarrollo emocional, fomentar el desarrollo emocional y trabajar ese desarrollo emocional de forma paralela a aspectos esenciales del desarrollo como la autonomía, la socialización, y también se dará importancia muy especial al sentido del tacto, la parte sensorial. Para acceder al mundo, los conceptos de lectoescritura hablable y aprendizaje escolares, contenidos escolares. Entonces, una de las competencias más básicas y más importantes en el docente es saber enfrentarse a ese proceso de lectoescritura y escritura braille, porque requiere haber sabido identificar todos aquellos factores mencionados anteriormente y adecuar la didáctica para cada alumno. Listo. Entonces, después de ello, y teniendo en cuenta esas competencias importantes que debemos de tener, las competencias generales que nosotros, con base a las limitantes que podríamos tener, tenemos que tener en cuenta son planificar e implementar el currículo escolar acorde a las características del centro educativo y de su contexto. Esto debe ser adaptado a la necesidad del estudiante. Tutorar al alumnado favoreciendo la integración en el grupo y el material adecuado para un clima agradable de convivencia. Perdón. Aquí en esta parte es importante que todos los estudiantes puedan o se sientan cómodos al momento de trabajar en equipo. Esto nos ayuda a una convivencia sana y nos ayuda a que ellos comprendan que están creciendo juntos en este proceso de aprender y que se puedan apoyar mutuamente. En el caso de tener a un niño con discapacidad y otro, también se pueden acompañar. Ya, se pueden usar esa clase de estrategias y nuestro ojo profesional de docente tiene que estar atento. El tercero es apoyarse en el contexto familiar y social, favoreciendo la colaboración de las familias con el centro educativo. Lo que venía diciendo anteriormente. La familia es sumamente importante porque el trabajo no solamente es en la escuela, sino que también es un trabajo que es en casa y lo que se busca también es que el niño vea reflejado todo esa autonomía en la sociedad. Recuerden el objetivo mencionado anteriormente. El tercero es actualizarse e implicarse en la profesión docente. Debemos de estar sumamente informados siempre, buscando alternativas, nuevas estrategias para reconocer esos limitantes, de pronto no esos, sino otros. Entonces, para eso tenemos que estar bien fundamentados
y bien comprometidos con nuestra profesión. Y hacer uso de las cualidades personales que exige la profesión docente. Y ahí entra todo lo que tiene que ver pues con nuestra parte ética y se debe obviamente establecer un objetivo de clase para desarrollar las capacidades del niño y principalmente las de nosotros como docentes, porque es un reto grande que también nos va a enseñar. Y pues valorar también el nivel de competencia en las situaciones reales. Estas competencias son evaluables y verificables, cabe aclarar, y el logro de estas desarrollará las capacidades no solamente del estudiante, sino de la familia y de nosotros como profesionales. Siguiente. Bueno, siguiendo con la exposición, hablaremos ahora de que si necesita el maestro de aula competencias específicas en niños con discapacidad visual. Pues tenemos en cuenta que cuando un alumno con ceguera o con discapacidad visual entra a una institución educativa ordinaria, entre los docentes surgen una serie de dudas como que en este colegio no se sabe el braille, que vaya al colegio del frente o por qué no va a un colegio de educación especial. Pero ¿cómo se le puede dar respuesta a esto? Si el docente se plantea todas estas cuestiones, ya se puede deducir que está interesado y que está preocupado por lo que tiene que hacer. Y aquí es donde entra el maestro de apoyo. Él debe de canalizar todas estas dudas y transformarlas en respuestas positivas y en respuestas claras que le den seguridad al maestro de aula para que él vaya experimentando en su mismo día a día. Entre las actitudes que el maestro de apoyo de equipo específico debe transmitir a este maestro de aula para trabajar con los niños con discapacidad visual, según Gómez en el 2002, está en aceptar al niño como un miembro de la clase. Entre otras cosas, aprender a comunicarse con los sistemas alternos como el sistema braille para los niños ciegos, pedir al maestro de apoyo información sobre el nivel de funcionamiento visual del niño. Y muy importante, evitar la sobreprotección. ¿Por qué? Porque al momento que el maestro de aula sobreprotege al niño con discapacidad visual, él le está enseñando sin querer al resto de los niños a hacerlo también. Entonces, a su vez, se va a ver disminuida la autoestima del niño que tiene la discapacidad. Y por el contrario, entonces el maestro debe de confiar en las posibilidades que el alumno con discapacidad visual tiene dentro de sus necesidades educativas. Siguiente. Bueno, el maestro de apoyo del equipo específico. Aunque se cuenten con los apoyos internos y con los apoyos externos, la participación directa del equipo específico es importante, es fundamental. Ellos ayudan a preparar al niño y a la familia del mismo niño para que pueda entrar a la institución educativa. Dice que los maestros de apoyo de los equipos específicos, dada su formación especializada en el área de la discapacidad visual, serán los encargados de abordar directamente las necesidades más específicas derivadas de la misma, como la enseñanza del método braille o como asesorar a los maestros de aula o a los maestros de apoyo del centro para que ellos puedan asumir las tareas. El papel del maestro de apoyo del equipo específico en lo que refiere a los padres y a los educadores es de ser como un animador de estos para que ellos puedan ver al niño en su globalidad y con todas sus posibilidades, pero tampoco sin dejar de lado sus limitaciones. Tenemos que tener en cuenta que los principales protagonistas de este proceso es la familia y el niño. Siguiente. Bueno, siguiendo con la temática, tenemos las competencias compartidas entre los maestros de aula, de pedagogía terapéutica o de apoyo y los maestros de apoyo del equipo específico. Para esto debemos tener muy en cuenta lo que es ser un maestro competente.
Un maestro competente es aquel que usa sus conocimientos, capacidades, habilidades, destreza, valores, actitudes y comportamiento para conseguir educar a los estudiantes. Los estudiantes con discapacidad visual necesitan una metodología de trabajo y una didáctica específica. Además de esto, se requiere que todos los profesionales intervengan en la educación de los estudiantes, estén capacitados para planificar su trabajo en equipo y así que pueda existir una coordinación, colaboración y un apoyo entre ellos mismos. Los docentes que intervengan con los estudiantes ciegos también han de ser capaces de realizar una programación que permita el desarrollo de números de adaptaciones posibles sin necesidad de eliminar contenidos ni objetivos básicos. Ellos tendrán que atender a las diferencias individuales que aparezcan tanto en el aprendizaje curricular como también en las situaciones de ocio, así como cuando entran al recreo o cuando se está programando actividades que puedan aumentar las habilidades y estrategias metodológicas para afrontar la diversidad. Siguiente. Las intervenciones de los profesionales deben tener como objetivo la formación integral y el máximo desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Aquí es importantísimo que en todas las actuaciones complementarias se desarrolle un trabajo de tipo colaborativo. Por lo tanto, debe existir una colaboración entre los profesionales que atienden al niño. Los profesionales deben saber cuáles son los requisitos para el aprendizaje del braille. Como dice ahí, estos son la memoria, la estructuración espacial, motricidad fina y gruesa, atención, riqueza del lenguaje oral y las habilidades metalingüísticas. Bueno, el maestro de aula y el de pedagogía terapéutica y el maestro de apoyo del equipo específico realizarán conjuntamente las evaluaciones. Aquí es muy importante que todos, entre todos, utilicen diferentes estrategias para valorar adecuaciones, para valorar adecuadamente los aprendizajes específicos. Esto puede ser a través de la observación o la presentación real de objetos, dándole al niño también como un tiempo suficiente para la realización de cualquier actividad. Y sobre todo es muy importante tener paciencia porque su ritmo es más lento que el de un niño vidente. Siguiente. Bueno, yo voy a hablarles sobre el aprendizaje de la lectoescritura. Para lograr un aprendizaje en la lectoescritura, el estudiante debe tener una preparación específica, donde el maestro pueda proporcionarle recursos de tipos, ya sean manipulativos y de lenguaje, realizar actividades de orientación en el espacio y juegos dinámicos que favorezcan la simbolización. Siguiente, compañera. Bueno, algunos aspectos que el docente debe tener en cuenta para lograr un mejor aprendizaje es reconocer a la familia como el principal protagonista en el desarrollo de su hijo, reforzando las actividades que se realizan en el aula. Sabemos que la familia es el punto clave para que el estudiante pueda llevar un proceso adecuado. Favorecer la seguridad y la autonomía del niño, animándole a reconocer espacios nuevos y a interesarse por leer y escribir. Poner siempre los intereses del niño por delante de los adultos y en cualquier caso el de los suyos propios. Y animar al niño reforzando sus éxitos y visibilizando los trabajos que va realizando de forma individual, como leerles cuentos a sus padres.
Aquí es necesario respetar el ritmo y las características de cada niño. Sabemos que hoy en día, en la sociedad en que vivimos, esta cuestión es muy complicada, pues sabemos que la mayoría de los casos los padres trabajan por igual, por lo que incorporan al niño ciego a la guardería y a los centros escolares a más temprana edad. En algunos casos de los que sería aconsejable, por su madurez emocional o sus características, pero si este respeto al ritmo individual no es posible, pues deberá cuidarse especialmente la situación, ofreciéndole al niño y a los padres el apoyo que requieren en ese momento, prestando especial atención a cualquier señal de alarma que pueda producirse. Siguiente, compañera. Las directrices que debe tomar el docente para mejorar en esta área es fomentar el uso del lenguaje oral como instrumento para relacionarse con los demás, para conocer la realidad y como medio de expresión de emociones. Utilizar un lenguaje claro y sencillo, relacionándolo con los objetos y con las experiencias para que adquieran significado para el niño. Verbalizar los acontecimientos que hay a su alrededor. Usar palabras como ver y mirar con naturalidad. Motivar hacia la lectura y la escritura utilizando y realizando materiales en relieve. Y reforzando al profesorado del centro en los aprendizajes relacionados con el sistema Braille. Continúa, compañera. Buen día. Otras competencias del maestro de apoyo del equipo específico en la etapa de alfabetización. En este apartado cabe destacar que se hace referencia a aquellas competencias que tienen en cuenta el pensamiento global del niño con discapacidad visual. Los aspectos que se resaltan a continuación pueden servir de ayuda tanto a los educadores como a las familias en ese proceso de alfabetización y del uso del braille. En el ámbito lógico-matemático, pues se cuenta con la denominación de las operaciones concretas, en donde el alumnado tiene que los profesores colocarles actividades de manipulación en donde ellos puedan explorar objetos de manera táctil para que a ellos se les sea más fácil acceder a la información, y además al profesor también pues le permitirá observar cuáles son las capacidades y destrezas que maneja el estudiante. Por lo tanto, dentro de este ámbito lógico-matemático se tienen en cuenta los siguientes aspectos: exploración de objetos para acceder a la información. Aquí pues se hace énfasis en lo que tiene que ver con el conocimiento matemático de tamaño, altura y peso. Planteamientos abiertos. Bueno, es necesario que al estudiante se le hagan planteamientos de problemas en el cual se le brinde una previa orientación para que él pueda ser capaz de explorar la problemática y encontrar una solución junto con el docente, y así pues ir contribuyendo a su imaginación. Aparte, en la imaginación se debe de crear también nuevas formas de recepción, es decir, el estudiante por medio pues de la creatividad, él va a experimentar ciertas formas de aprendizaje. Realizar estimulación en el cálculo mental, ya que para muchos estudiantes con discapacidad visual se les hace un poco pues tedioso que en el cálculo mental no se les haga una requerención de los procesos que deben de llevar a cabo. Y por eso potenciar este ámbito es fundamental, ya que a través de las metodologías activas ellos van a realizar pues actividades dependiendo de sus necesidades. Conceptos básicos matemáticos, el conocimiento espacial y las formas geométricas. Esto pues es importante desarrollarlo, ya que por medio de esto van a desarrollar
esa potencialización que deben tener al momento pues, de reconocer las formas. Siguiente. Bueno, social y natural. Bueno, voy Aquí, a, pues, disculpa Keila y te interrumpa. ¿Ustedes hasta qué página del libro trabajaron? Les hago la pregunta porque al primer grupo le correspondiera hasta la 561. Es decir, ya lo que están trabajando sobre espérense, sobre las necesidades ya corresponde al siguiente grupo. Profe, nosotros realizamos todo el capítulo 12. Ok, no, pero solamente recuerden que en esta exposición, el capítulo 12 la idea es que lo desarrollen los dos grupos. El primer grupo, que es del 545 hasta el 561, que es la que corresponde en el día de hoy. Y desde la 562 hasta la 574 corresponde al siguiente grupo. Ah, ok, profe, bueno, nosotras trabajamos hasta la 574. Listo, entonces, bueno, no sé si quieren hacer como una conclusión general a partir de ahora, teniendo en cuenta que les corresponde al otro grupo, entonces como para no quitarles la dinámica al otro grupo. O no sé si quieran cortar hasta aquí y desarrollar la parte práctica también para que dé tiempo de desarrollar el resto de la clase. Ah, bueno, profe, Bueno, sí, tenemos un video preparado. Listo, entonces pasemos a la parte práctica para no quitarle la temática al siguiente grupo. ¿Están escuchando? no, Mm, ¿Y así? En esta actividad, los niños van a ejercitar el equilibrio y la Ahora sí. postura corporal, teniendo en cuenta el tema de las figuras geométricas. Los niños deberán obedecer a sus maestros para poder realizar esta actividad. Por ejemplo, el profesor va a indicarle al niño que se agache para buscar en el piso las figuras geométricas, para que pueda describir qué figura geométrica es de acuerdo a la estimulación táctil. Luego el niño va a caminar sobre la cuerda hasta llegar hacia el otro extremo, donde se va a encontrar con un recipiente que deberá buscar en el suelo con ayuda de sus manos para poder ingresar la ficha que lleva en las manos. Y así sucesivamente repetir la actividad con todas las figuras geométricas, como se muestra en la imagen, la niña con el cuadrado en la mano. Y así poder completar toda la actividad. Esta actividad va dirigida para la población con discapacidad visual. La actividad consiste en hacer estimulación táctil por medio de ejercicios a nivel corporal, en donde van a utilizar las manos para hacer percepción de los objetos. En esta ocasión, a la niña se le va a presentar unos objetos que son unos lápices, en donde ella va a tener
que reconocer la forma, va también a sentir la textura y va a organizar su respectivo orden teniendo en cuenta su tamaño. Cristi, toma los lápices. De esta manera, vemos cómo a través de la audición ella va recibiendo estímulos y va organizando los objetos. Actividad de sensibilización. A la niña se le rociará una esponja por su brazo en donde ella va a sentir por medio de su cuerpo de qué textura está hecho el material. De esta manera se le va a hacer estimulación para que ella pueda ser capaz de reconocer incluso sensaciones de su propio cuerpo. 3 pasos hacia adelante. Ahora giras a tu derecha y camina de frente. Camina de frente. Camina. Ahora gira un poquito a tu izquierda. Otro pasito. Ahora ponte de frente. Sigue caminando. Sigue caminando. Detente ahí. Ahora ponte a tu frente. A tu derecha. Da 2 pasos un paso hacia atrás. Ahí. Ahora sí te puedes sentar. Esta actividad está dirigida para fomentar la lectura y desarrollar la comprensión y el tacto. Podemos conseguir los denominados libros táctiles en braille, ilustrados en 3D o con combinaciones, o confeccionar cuentos de forma caseros, en los que existan también dibujos, pero que estén en relieve y que posean distintas texturas para que los niños puedan ir reconociendo las imágenes a medida que se les lee el cuento. En esta ocasión, por medio de este álbum realizado con figuras en relieve, les enseñaré algunas consonantes. Cada letra se hará en relieve y el objeto se hará de un material casi parecido al real. Ellos aprenderán, conocerán las diferentes nociones, algunos números y algunas consonantes. También diferenciarán las texturas que en el álbum les voy a mostrar. En cuanto a los números, ellos van a contar la cantidad y reconocerán el número. Las texturas como blando, arrugado, áspero. Se puede colocar una figura con la textura que vamos mencionando para que ellos diferencien y vayan conociendo. Listo, profesora. Listo, muy bien. Bueno, alguno de los participantes que nos quiera dar su opinión con respecto a la primera presentación, al primer grupo, ¿qué les pareció? ¿Algo para corregir, para mejorar? ¿Qué nota creen que se merece este primer grupo? Pueden escribir al chat si así lo desean. Yulaiki, ¿qué te pareció este primer grupo? Ah, ya están comenzando a escribir. Acá nos dicen que está todo bien. ¿Otra opinión?
y un integrante del grupo. ¿Qué nota creen que se merece algún integrante del grupo? Un representante. Bueno, profesora, pues sí abarcamos un poco más de la información que pues teníamos, pero bueno, usted nos supo orientar y nos supo decir dónde detenernos, pero siento que también fue beneficioso para nosotros porque pues hicimos pues la búsqueda de la información completa y pues eso nos ayudó mucho para entender las cosas mucho más. Entonces, pues la verdad la información nos quedó clara y siento que mis compañeras y mi persona nos preparamos muy bien. Entonces, pues creo que eso se pudo notar. Y pues en la realización de las actividades, pues fue algo muy divertido y además de que se pudo poner en práctica, entonces la verdad fue muy chévere esa parte de interactuar también con niños, aunque en este caso no eran niños con discapacidad visual, pero lo pudimos asociar bien y creo pues que se llevó a cabo el objetivo que nos habíamos propuesto primeramente, así que yo creo que nos merecemos una buena nota. Se te fue el audio, Jaifra. Pues sí que nos merecemos una buena nota por el esfuerzo también de mis compañeras, de el mío, y pues por la exposición como tal, siento que fue muy clara y puntual. Gracias. Listo. Bueno, felicitaciones a este primer grupo. Buen dominio en cuanto al tema. La idea realmente es que se detengan un poquito en las conceptualizaciones que nos muestra acá el material. Vemos que es algo que lo muestran de manera muy sencilla, muy práctica, muy fácil de comprender. Y la idea no es estar pegado al texto, sino comenzar a trabajarlo de manera muy natural y muy dinámica. Entonces veo que, bueno, tuvieron buena presentación en cuanto a las diapositivas y buenas actividades lúdicas. Sí, no dejé que siguieran de pronto sobre todo por tiempo y también hay que respetar como lo que nos van a brindar el próximo grupo. Sobre todo fue como por respeto al otro grupo, pero lo estaban haciendo pues de manera adecuada y muy buenas las actividades. Entonces, yo acá de manera ya personal, yo les voy a enviar la nota a un representante del grupo. Entonces, listo, muy clara la información. Entonces, para la próxima semana tenemos al siguiente grupo que es de a página 500 hasta la 574. Y es la continuación de este segundo de capítulo 12. Listo, bueno, vamos a continuar con el tema para desarrollar en el día de hoy. Ay, no me deja compartir. Debe ser porque como no tiene el correo institucional, okay, entonces creo que por eso se dificulta. Listo, ya me está dejando. Bueno. Okay. Listo, buenas preguntas para el grupo. Está claro, entonces podemos continuar con la actividad. Bueno, ¿logran ver la presentación? Sí, profe, ya se ve.
Listo. Bueno, continuando acá en el día de hoy, vamos a continuar con la parte de estenografía braille. Ya hemos trabajado lo que corresponde a la serie de la 1 a la 6. Entonces vamos a ver si al final nos da tiempo como de evaluar una actividad que dejé pendiente la vez pasada. Bueno, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Son las 9:41. Vamos a trabajar en una actividad cortica para evaluar la actividad de la vez pasada y continuamos al tema nuevo que vamos a trabajar. Entonces vamos a ver un voluntario que me diga cuál sería el vocablo que le corresponde a la palabra más. Atildada. Atildada. Uy, pero se demoraron mucho. Ya es para que lo digan así rapidito. Bueno, otro voluntario. La palabra perdón, la palabra fue F. bien. La palabra con. C. C. Ella. Cajetín completo, no sé cómo se dice eso. Bien. La palabra año. Ñ. Ñ. Bien. Vamos a ver cuál cogemos. Una fácil número. El símbolo numeral. Bien. Para. El punto 1 y el punto 6, no sé qué. Bien. ¿Cómo? La K, creo. ¿Cómo? La palabra ¿cómo es la K? Que Darly dijo el punto 1 y el 6, entonces mi pregunta es si era la K. Ah, ok. Pensé que me estabas diciendo no. No. ¿Ustedes? Ok. Bueno, en cuanto a recuerden que en escenografía también se manejan ciertos símbolos en matemática. Uno se corresponde pero más adelante. Pero el 1,6 es un indicativo para potenciación. Sería para la Creo que se le escucha entrecortado, no se le escucha. Lo último no se le escuchó nada. la red está súper altos porque de pronto tengo el celular muy lejos. Le estaba preguntando cuál hablo de la palabra cómo. W. Bueno, me dicen si mejoró el audio. Bueno, ¿me escuchan ahora?
Hola. Sí, listo. Bueno, listo. Entonces continuamos. Bueno, no sé si me lograron escuchar sobre el punto 1.6, la información que les estaba dando, que me estaban como preguntando a cuál se asociaba ese punto. Profe, repita la información. A la I tilde. No. Bueno, él estaba diciendo que el punto 1.6, como que la I tilde. Recuerden que la I tilde Es se les está espejo, olvidando pero el no es braille. la tilde. Bueno, los puntos 1.6. ¿Cómo? No, que le iba a decir a la compañera que es espejo de la I tildada, pero no es la I tildada. Ah, ok, ok. Listo. Bueno, este 1.6 corresponde a un símbolo matemático que representa a una parte de la potenciación. Entonces, de pronto acaban a ver algunos símbolos que no lo van a asociar con letras. Recuerden que en parte de estenografía se maneja lo que es lo que corresponde a tica completa, entonces por eso no reconocen algunos. Pero, por ejemplo, este 1.6 corresponde es a potenciación. Más adelante lo vamos a trabajar en Abaco. Y también representado en braille. Les estaba preguntando sobre la palabra cómo, ¿qué vocablo corresponde? La W. Bien. Bueno, vamos a ver, y de este segundo ejercicio a cada vocablo. Por ejemplo, la primera, ¿qué palabra sería? Su. Bien. Vamos a ver, la cuarta, Ves. la 11, que es esta. Ante. Ante. Bien. Vamos a ver, la última de del primer renglón. Le. La tercera del segundo renglón. Este. La última del primer renglón. La. Perdón, la última del segundo renglón. La. La primera del tercer renglón. Del. La tercera. Por. Por. Listo. Bueno, entonces, en el día de hoy vamos a realizar un tema. Creo que es nuevo para ustedes. ¿Ustedes han dado lo que es vocablos derivados? No. Listo, bueno, entonces ya vamos a ir como que em, ya a partir de la semana pasada ya fuimos finalizando un poco lo que fue ese recordéis
del semestre pasado y ya vamos a ir comenzando a incorporar temas del séptimo semestre, ya iniciando con la exposición que acabamos de trabajar y con este tema que corresponde a vocablos derivados. ¿Cuáles son esos vocablos derivados? Esos vocablos derivados corresponde a algunos vocablos que ya nosotros hemos trabajado, pero que esos vocablos dan origen a otros vocablos. Para esto se dan las siguientes normas. Si el vocablo es derivado en femenino, se le agrega la letra A. Pero si el vocablo es derivado en masculino, se le agrega la letra O. ¿Cómo así? Ah, profe, eso sí, sí lo explicaron. Sino que con el nombre que usted dio, pues no supimos identificar el tema. Pero bueno, a ver, recordemos. Ok, entonces no es tema nuevo, pensé que no lo habían dado. Bueno, recordemos que hemos trabajado los vocablos un, este, es, aquel, ella, pero estos vocablos dan origen, derivan otros vocablos, con la regla que acabamos de mencionar anteriormente. Si lo vamos a derivar en femenino, utilizamos el mismo vocablo U, que es la letra, pues U, se abrevia con la letra U, pero al pasarlo a femenino, pues aplica la regla de que se le agrega la letra A. Si este vocablo un lo quiero formar a masculino, pues utilizo la regla que utilizo el mismo vocablo, o sea, la letra U, pero agregando la letra O. Los puntos 1, 3 y 5. Pues la letra O. Lo mismo con cada uno de los vocablos que, bueno, ya me dicen que lo trabajaron la vez pasada, así que ya como que comprenden el tema. En el caso del vocablo este, si yo lo quiero pasar a femenino, utilizo el mismo vocablo con que se representa la palabra este, pero simplemente si es en femenino, le agrego la letra A. Y si es en masculino, le agrego la letra O. ¿Qué pasa con el vocablo ella? Pues el vocablo ella, como ya está en femenino, nada más lo que hago es que si lo voy a pasar a masculino, utilizo el mismo vocablo, que es pues llenar todo el cajetín, y le agrego la letra O. Y de esa forma ya queda a masculino. ¿Está claro este tema? ¿No tienen de pronto alguna confusión? No, profe, ahora sí está claro. La verdad, yo sí tenía confusión con eso. Siempre que me tocaba escribir eso, o sea, se me ocurría que podía hacer eso, pero como no me habían dicho que era así, entonces no estaba segura la cuestión. Pero Bueno, entonces ahí estamos aclarando ciertas dudas. Se trata sobre todo como de aprendernos ciertas reglas y saber en qué vocablos lo podemos aplicar. Entonces, miren que son poquitos vocablos, solamente aplica para el vocablo un, este, es, aquel y ella. Y si estos vocablos lo quiero formar en femenino, simplemente es utilizar el mismo vocablo que ya ustedes se saben o se deberían saber y agregarle la letra A. Entonces, de esa forma queda una, esta, esa, aquella, ya quedan estos vocablos que hemos trabajado, pero en forma femenino. Si los quiero trabajar en masculino, es el mismo vocablo que ustedes ya se saben, pero agregándole la letra O. De esta forma ya no nos quedaría un, sino uno, en el caso esto, eso, aquello, ello. Entonces ya nos quedaría de manera masculino. Listo, bueno, entonces pasemos a la siguiente regla del vocablo derivado y este corresponde al vocablo S. En esta se forma solamente agregando la palabra o la letra E. Entonces ya nosotros hemos trabajado el vocablo es. Entonces este vocablo es, para yo pasarlo, para que nos derive el vocablo S, simplemente es utilizando el mismo vocablo,
que representa la palabra es, pero agregándole la letra E, y de esa forma ya nos abrevia la palabra S. Entonces ahí, de esa forma, este vocablo es deriva la palabra S. ¿Está claro esta segunda regla también? Sí, profe. Listo, bueno, si alguien tiene alguna duda, me avisa para no continuar, sino explicar de una manera más clara. La idea es que todo les quede claro. Bueno, y recuerden que mejor me activan el audio o porque no estoy viendo si me están escribiendo al chat. Y si alguien me escribe, que alguien me haga el favor y me lea. Bueno, entonces en la parte de plural, ¿alguien me quiere decir algo? Bueno, en el plural se trabaja la siguiente regla. Se agregará el signo 1, 2, 3, 4, 6 para formar el femenino plural y el signo 2, 4, 6 para formar el masculino plural. ¿Cómo así? Sencillo. Acá se trabaja con los siguientes vocablos que, como les digo, ya hemos trabajado. Por eso se hacía necesario nuevamente recordar esos vocablos que ya dieron el semestre pasado, porque yo sabía que si pues partía desde la programación enseguida de este séptimo semestre, de pronto no me iban a entender ciertas cosas. Entonces, por eso es necesario que se dediquen a estudiar cada uno de los vocablos para que se les haga más fácil esta nueva estenografía o parte de estenografía que estamos trabajando. Bueno, en el caso de los vocablos un, este, es, aquel, ella, año, grado, número, dígame. Profe, ¿usted puede mandar los pantallazos de eso para de pronto tenerlos Sí, nosotros ahí? yo te la puedo enviar. Sí, Sí, en este momento no copien nada más prestenme atención. Yo al final les envío las capturas del grupo. Listo, bueno, entonces acá en los vocablos, un, este, es, aquel, ella, año, grado, número, que ya hemos trabajado, se pueden formar en femenino plural y en masculino plural. Entonces, las dos reglas que acabamos de trabajar es, uno, si es en femenino plural, yo voy a utilizar el mismo vocablo, en esta ocasión el vocablo un, pues que se representa o se abrevia con la letra U, pero para formarlo en femenino plural, solamente voy a colocar la misma U, pero agregándole los puntos en el siguiente cajetín, los puntos 1, 2, 3, 4 y 6. Si este un lo quiero formar es en masculino plural, utilizo la misma U que representa la palabra U, pero le agrega en esta ocasión los puntos 2, ahí se me pierde el cursor, aquí está, 2, 4 y 6. Lo mismo sucede con cada uno de los vocablos que continúan. En el caso de si va para femenino plural, utilizo el mismo vocablo de pero al ladito le agrego el vocablo 1, 2, 3, 4 y 6 y de esta manera ya deriva la palabra estas. En masculino, utilizo la misma letra que representa el vocablo pero como no voy a escribir sino que lo voy a pasar, lo va a derivar en masculino plural, sería al ladito colocar en el cajetín de al lado los puntos 2, 4 y 6. ¿Quedó clara esta regla también o todavía hay dudas? De pronto acá abajito pues hay palabras que no aplican para el femenino plural, pues porque nosotros no decimos ni aña, no decimos ni grada, ni númera, entonces por eso no está en femenino plural.
Pero si decimos años, por eso sí se pasa a femenino, a masculino plural, si está grados y si está números. Entonces, ¿claro esta regla también? Sí, profe. Listo, ¿me están escuchando bien, nítido? Sí. Sí, profe. Listo, entonces pasemos a la siguiente. Bueno, las reglas que le acabé de mencionar hacen parte, como les digo, de vocablos derivados, que son los mismos vocablos que acabamos de trabajar, pero en algunos casos sirven para derivar otros vocablos, por eso se llaman vocablos derivados, porque con algunas excepciones nos puede formar otras palabras, nos pueden abreviar otras palabras. Se trata sobre todo de aprendernos esas 3 reglas y saber con qué vocablos, con qué vocablos podemos trabajar estos vocablos derivados. Ahora pasemos a otro punto, que es el uso del punto número 5. También es unas reglas muy sencillas, solamente es como detenernos, analizarlos y tratar de aprendernos estas reglas para poder utilizarlas. En el uso del punto número 5, este punto número 5 nos sirve como un interruptor. ¿Y por qué un interruptor? Porque es que en estenografía muchas veces utilizamos ciertas letras que también nos sirven como conjugaciones y pues tiende a confundirnos yo no sé si estoy trabajando un vocablo o estoy trabajando una conjugación. Entonces, para evitar de pronto esa confusión, donde llega el punto número 5. Entonces, esta regla nos dice que nos sirve como diferenciador. El punto 5 se antepone a la letra E y a la letra U para indicar que se usan como conjugaciones y no como vocablos. No como el vocablo para indicar que es el o el vocablo un. Recuerden que el vocablo se representa con la vocal E y un se representa también con la vocal U. Entonces, dentro de una oración, por ejemplo, si yo voy a escribir bueno, algunos elementos u otros. Dentro de la palabra dice u otros. Entonces, para yo no tener como que esa confusión si voy a decir un otros u otros, porque como se escriben igual, lo que hacemos es que le anteponemos el punto 5 cuando yo voy a trabajar en conjugación y no en vocablo. ¿Está claro o les hago otro ejemplo para que comprendan un poquito mejor? De este se trata. Por favor. Listo. Bueno, acá el punto 5 en esta regla nos sirve para diferenciar. Si yo voy a trabajar la E como conjugación o como vocablo. Recuerden que el vocablo el también se abrevia con la vocal E. Y cuando yo voy a escribir una oración, para evitar confusiones, si de pronto en la oración me refiero a un vocablo o a una vocal, entonces lo que yo hago es, cuando en la oración se refiere a una vocal, si yo voy a trabajar una vocal dentro de la oración, por ejemplo, un ejemplo con una oración utilizando la E. Bueno, ya sé. Bueno, e igualmente, bueno, trajo una oración y dentro de la oración está la palabra, por ejemplo, e igualmente, hay para yo trabajar e igualmente como conjugación, es decir, como la vocal E, y no voy a decir el igualmente, como se escriben igual. Entonces, para yo no confundir si es el igualmente o igualmente, cuando yo voy a trabajar en el caso E, entonces yo le antepongo el punto 5. Entonces le antepongo el punto 5 y escribo la vocal E. Cuando yo hago esto de anteponerle el punto 5 y escribir la vocal E, ya quiere decir que dentro de la oración yo no estoy diciendo él en estenografía.
yo estoy utilizando la E como una E realmente como se escribe y no estoy abreviando la E. Si voy a trabajar lo mismo con la U, como la U en vocablo, también abrevia la palabra U para yo no confundir si estoy trabajando en vocablos o realmente la conjugación U, lo mismo hago con con esta letra. Cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, u otros, ahí yo no estoy diciendo un otros, no estoy haciendo una estenografía, sino estoy utilizando la U como vocal U, como una conjugación. Entonces yo lo que hago es un o u otros, le coloco el punto 5, le antepongo el punto 5 a esa U. De esa forma ya yo sé que estoy trabajando U como una conjugación, es decir, como la letra U normalmente, y no estoy utilizando una estenografía para abreviar la palabra U. Listo, ahora sí está claro. Bueno, por acá sí. Sí, sobre todo es para evitar confusiones. Recuerden que se escribe igualito, o sea, para abreviar el se utiliza la letra E y también podemos utilizar cuando estamos escribiendo una oración. Entonces, para yo identificar cuando sea el en estenografía y para yo identificar cuando sea pues que escribiendo la palabra normal. Si yo dentro de la oración veo una que está solita, quiere decir que, bueno, entonces esta no es sino es él. Ya si no está acompañada si no se le antepone el punto 5, quiere decir que en estenografía abrevié la palabra él. Pero si cuando yo estoy leyendo veo una pero se le antepone el punto 5, quiere decir que no es él, sino es Es para evitar esa confusión y por eso en esta regla se llama diferenciador. Nos diferencia cuando es un vocablo y cuando es una conjugación. Listo. Continúo. Ese silencio me preocupa. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Listo, bueno, entonces vamos a continuar. Ahora, acá siguiendo en el uso del punto 5. También recuerden que el punto 5 nos sirve como interruptor, como nos permite como identificar ciertas letras que se escriben como de manera igual, entonces como para evitar ciertas confusiones. En esta segunda regla nos sirve como acentuador. Nos dice que el punto número 5 se antepone a los siguientes vocablos o sus derivados, femenino, masculino y plural, para identificar que llevan un acento escrito. Bueno, ¿cómo así? Si yo acá voy a utilizar algunos adjetivos, por ejemplo, el adjetivo miren que en este caso no está tildado. En este caso, pues va sin ningún acento. Pero si yo lo voy a pasar a un pronombre, si voy a decir este elemento, bueno, ¿qué será? Bueno, si voy a utilizar ya pero como un pronombre, utilizándolo como tilde, yo en este caso también le antepongo el punto 5 para identificar de que la palabra tiene acento, está tildado. Si yo lo dejo solito sin anteponerle el punto 5, quiere decir que la palabra va sin acento. Si le antepongo el punto 5, quiere decir que es como pronombre, es decir, que tiene la primera tildada. En el caso de que, ustedes saben que hay que sin tilde y hay que con tilde. En este caso, pues ya ustedes saben que el vocablo que se representa con la Q, pero
si yo voy a utilizar, si voy a hacer una pregunta, yo digo, ¿qué color te gusta? Entonces, ese qué iría con tilde. Para yo saber qué es con tilde, yo le antepongo el punto 5 y de esa manera sé que es una que con tilde. Sé que es una que tildada. De esta manera, los adjetivos los podemos diferenciar con pronombres cuando son tildadas porque le antepongo el punto 5. ¿Está clara esta información o quieren que le refuerce un poquito más? Está clara, profe. Está clara, listo. Entonces, en conclusión, el punto 5 también nos permite diferenciar si la palabra es tildada o no. Cuando la palabra no es tildada, coloco el vocablo así como como lo hemos trabajado anteriormente. Pero si la palabra es con tilde, tiene un acento, en ese acento yo lo que hago es que le antepongo el punto 5 para saber que ese como ya no es como sin tilde, sino que ese como tiene un acento. Es decir, es como para pregunta, es un como tildado. Y aplica para las palabras aquel, ese, que, como, de, se y te. Bueno, y la última regla. No se usa el punto número 5 para acentuar los vocablos el ni el vocablo sí. ¿Y por qué? Porque cuando yo utilizo el tildado, bueno, porque para el vocablo, para la palabra él, ya yo utilizo la E tildada. Entonces ahí no es necesario ubicar el punto 5. Lo mismo sucede para el vocablo, para la palabra sí, que el vocablo corresponde a la I tildada. Entonces, como ya se representan son con vocales tildadas, no se antepone el punto 5. Entonces hay como que esta excepción con estas dos palabras. No se utiliza ni para él ni para la palabra sí. Listo. Bueno, se trata, como les digo, sobre todo de detenernos y aprendernos ciertas reglas. Bueno, entonces para el ejercicio práctico nos queda pendiente, le voy a mandar la captura para escribir en estenografía las siguientes palabras y escribir las siguientes palabras correspondientes a los vocablos derivados. Entonces, acá tenemos las palabras, las vamos a pasar a estenografía. Acá tenemos la estenografía, lo vamos a escribir a pasar a palabras. Entonces, serían esas dos actividades. Y bueno, y sobre todo estudiarnos esta regla. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Listo, bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces, feliz día para todos, feliz fin de semana. Y yo ahora les mando enseguida las capturas al WhatsApp.